combate espiritual. Prólogo. Los elogios que hizo un gran santo acerca de este libro. Monseñor Pedro Camus, en su hermoso libro titulado El Espíritu de San Francisco de Sales, cuya lectura recomendamos porque hace un gran bien, cuenta lo siguiente: yo le pregunté a San Francisco quién era su director o maestro de espíritu, y me respondió sacando del bolsillo el librito El Combate Espiritual. Este es el que con la ayuda divina me ha gobernado y guiado desde mi juventud. Este es mi maestro y director de las cosas de espíritu y de la vida interior. Desde que, siendo un estudiante en la Universidad de Padua, un padre teatino me lo recomendó y me aconsejó que lo leyera frecuentemente, he seguido su consejo y me ha resultado sumamente provechoso. Fue compuesto por un sacerdote muy santo de esa comunidad. El mismo Monseñor Camus cuenta que aunque San Francisco de Sales estimaba y aconsejaba mucho el bellísimo libro Imitación de Cristo, sin embargo aconsejaba todavía más la lectura del Combate Espiritual. Y añade, entre los libros de lectura espiritual que recomendaba nuestro santo, por el que más alta estimación sentía era por el Combate Espiritual. No se cansaba de recomendar su lectura, y declaraba que él lo había llevado consigo por más de 17 años continuos, leyendo cada día un capítulo, y recibiendo siempre luces celestiales cada vez que hacía allí alguna lectura. Muchas de las enseñanzas que San Francisco de Sales trae en su famoso libro Filotea, o Introducción a la vida devota, están tomadas del Combate Espiritual. Entre los libros que allí recomienda para progresar en la vida de perfección, está en primera línea el Combate Espiritual. En sus cartas han sido recogidas en varios volúmenes, más de 1000 cartas Gran Doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, y en varias de ellas elogia mucho a su querido librito El Combate Espiritual. Veamos algunos ejemplos. En la carta 32 dice, este otro libro que está leyendo es bueno, pero es algo confuso y difícil. En cambio el Combate Espiritual es mucho más ordenado, más claro, y le hará más provecho al leerlo. En su carta 55 afirma, el Combate Espiritual es un libro sumamente provechoso. Yo hace 15 años que lo llevo siempre conmigo y nunca lo he leído sin sacar provecho. En la carta 48 a una abadesa le aconseja, lea el librito El Combate Espiritual y verá que adquiere mucha paz interior. En su carta 16, a una señora casada le recomienda, entre los ejercicios de la devoción lo que más le aconsejo es que lea frecuentemente El Combate Espiritual. Yo recomiendo mucho este libro porque su lectura hace un gran bien. En su carta 94 a la viuda le escribe, para vencer las tentaciones lea El Combate Espiritual. Este es mi libro favorito. Y el que más prefiero siempre. Desde hace 18 años lo llevo siempre conmigo, y no lo leo jamás sin conseguir provecho para el alma. 24 de julio de 1607, esta carta está en los documentos de la causa de canonización. A una persona que había sufrido una gran pena le escribió su carta 75 en la cual dice, para conseguir la gracia de aceptar en paz las penas que nos llegan, ayuda mucho leer el Combate Espiritual, que tantas veces le he recomendado. Este librito trae doctrinas provechosísimas que le dan al alma mucha paz. Hagámosle caso a este gran santo y empecemos la lectura de tan hermoso libro. Capítulo 1. Ningún atleta recibe la medalla de campeón, si no ha competido según el reglamento. Segunda de Timoteo, 2, 5. En qué consiste la perfección cristiana, y que para conseguirla es necesario luchar y esforzarse, y de 4 cosas que son necesarias para este combate. Si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana,
y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que pueda emprenderse e imaginarse, lo que primero debes saber es, en qué consiste la perfección cristiana, la verdadera vida espiritual. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a oír misas, a visitar templos y a leer devocionales. No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación. No hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad, si se emplean con prudencia y ayudan mucho a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza, sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación, además son muy eficaces para obtener de la misericordia divina los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Son útiles y necesarios, y más para los principiantes. Medios para santificarse. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Primera de Corintios 9:27. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el espíritu, y para dominarlo y tenerlo obediente a las leyes del Creador. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación, y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor, y no por curiosidad, ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor, y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimientos de cada día, y sígame. Mateo 16:24. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo, y aceptando con paciencia las adversidades. Para esto les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía. Estos les permitirán conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad, el dedicarse a obras exteriores. Algo dañoso y perjudicial. Para muchas almas el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño que bien para su espíritu, no porque esas obras no sean buenas y recomendables, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario que es reformar sus pensamientos, sus sentimientos y actitudes. No dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente, estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En este caso sí que se podría repetir la frase que San Bernardo le escribió a su antiguo discípulo Eugenio, que era sumo pontífice en ese entonces: malditas ocupaciones las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Una trampa.
Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan a imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno, olvidando lo que decía un santo: ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás, si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario todo será lograr poco, o nada, o menos que nada. Pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. Otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual, es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos, agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como varias mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún como moscardones a volar con la imaginación, por los basureros de este mundo. Señal que demuestra el grado de perfección. Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta, y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestran llenas de caprichos y rebeldes, obstinadas en su propio parecer sin querer aceptar el parecer de los otros, sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros, y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía. Y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación con críticas u observaciones o negaciones de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan, se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna persona. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía. Y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa, porque estallan en quejas, protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Un pecador muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto, que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud. Porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie, al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas. Buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección. En su presunción y orgullo, viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores. Pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Primera de Corintios 13.
¿Cuál es la base, entonces, para obtener la perfección? La base de la perfección y santidad consiste en 5 cosas. Primera, en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios, nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla: Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Segunda, aceptar ser humillados, y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercera, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, y sobre todas las cosas. Cuarta, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero, y aprender de él que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:22. Quinta, obedecer lo que aconseja San Pablo, imitar el ejemplo de Jesús que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta: lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera, o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas. Pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio: los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. Deuteronomio 30. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado, dominar y mortificar los sentidos, tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad. Tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice: me espera una corona de gloria que me dará el divino juez, y no solo a mí sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda de Timoteo 4:8. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2:5. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo: quien se domina a sí mismo, vale más que quien domina una ciudad. Proverbios 16:32. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad.
Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio, mientras tanto dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección, conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Estas 4 condiciones son: desconfianza de nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración. Las vamos a explicar en los capítulos siguientes. No se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo con las reglas y el reglamento. Segunda de Timoteo 2:25. Capítulo 2. La desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual, que sin esta cualidad o condición, no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia: no triunfa el ser humano por su propia fuerza. Primera de Samuel 2:9. Y lo que anunció el profeta: mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo. Y fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento, que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista: yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión. Salmo 30. Tenemos que convencernos que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios. Pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Filipenses 2:13. Por nuestras solas fuerzas lo que somos capaces de producir es maldad, imperfección y pecado. La desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo y Dios la concede en mayor grado a las almas que tiene destinadas a más alta dignidad, hasta que puedan repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa Hildegarda: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma, es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Un camino, Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas, que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables y dejándola por ciertos tiempos en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro siente fatiga y desgano. De manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad, si el poder de Dios no viene a ayudar. Los remedios. El principal remedio,
de los 4 que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí, nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad, muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos. Porque esto es un regalo del cielo y para conseguirlo es necesario ante todo reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria, luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por infinita bondad que se digne concedérnosla. Y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndosela, al fin nos la concederá. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo, respecto al lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad, y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado, y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones que tienden siempre hacia el pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros y aún logran hacer lo que ya temía San Pablo, se transforman en ángeles de luz, para engañarnos. Primera de Corintios 11:14. Y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Y no nos queda sino repetirle la súplica del Salmo 12, Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir mi enemigo, le he vencido, que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. El cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación, y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás. Condición sin la cual si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque ésta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación. No aguardar para cuando sea demasiado tarde. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias cada día, y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando les suceden grandes y vergonzosas caídas. Les sucede lo que decía San Agustín: temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes y más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo la Santísima Virgen María, lo más seguro es que no caería jamás en falta alguna. Buena consecuencia. De todo esto debes sacar la siguiente conclusión: que cada vez que caigas en alguna falta reconozcas humildemente que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios,
No eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir a una sola tentación y le pidas al Señor que te conceda su luz e iluminación para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tienes de la ayuda divina, y te propongas no presumir ni pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud. Porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta las cometas aún peores. Capítulo 3. La confianza en Dios. Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y tan necesaria en este combate, sin embargo, si lo único que tenemos es esa desconfianza, seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales. Es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios, que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y del único del cual podemos esperar las victorias en el campo espiritual. Porque así como por nosotros mismos lo que vamos a conseguir serán frecuentes faltas y peligrosas caídas, lo cual nos debe llevar a vivir siempre desconfiando en nuestras solas fuerzas, así también podemos estar seguros que de la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar victoria contra los enemigos de nuestra salvación, progreso en la virtud y crecimiento en perfección, si desconfiando de la propia debilidad y de las malas inclinaciones que tenemos y confiando grandemente en el poder divino y en el deseo que nuestro Señor tiene de ayudarnos, le rogamos con todo el corazón que venga a socorrernos. Los medios para conseguir la confianza en Dios. 4 son los medios para lograr progresar en la confianza en Dios. El primero, pedirla muchas veces y con humildad, en nuestra oración. Jesús prometió, todo el que pide recibe. Mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida, Lucas 11:11. El segundo medio es, pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se le suplica. Recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María, ninguna cosa es imposible para Dios, Lucas 1:38. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su inmensa bondad y por el exceso de amor con que nos ama, está siempre dispuesto y pronto a darnos cada hora y cada día todo lo que necesitemos para la vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones, si le pedimos con filial confianza. El Salmo 145 dice, Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Algo que conviene recordar. Para aumentar la confianza en nuestro Señor, pensemos que por 33 años ha vivido en esta tierra en medio de sacrificios y sufrimientos, para lograr salvar nuestra alma. Recordemos que cada uno de nosotros somos la oveja extraviada que por sus imprudencias se alejó del rebaño del Señor, y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser del grupo de los que lo van a acompañar en el cielo para siempre. Sudor, sangre y lágrimas ha tenido que derramar para obtener que volvamos a ser del número de sus ovejas fieles. Si por una oveja que se extravió se arriesgó a ir tan lejos a buscarla, cuanto más nos ayudará a quienes lo buscamos y clamamos e imploramos su ayuda. Cuando escucha que la oveja brama desde el precipicio donde ha caído, temerosa de los aullidos de los lobos que ya se escuchan a lo lejos, el buen pastor corre a protegerla y defenderla. Y no la humilla, ni la golpea, ni le echa en cara su imprudencia, sino que cariñosamente la lleva sobre sus hombros hasta donde está el grupo de las ovejas que han permanecido fieles. Consideremos que nuestra alma está representada en esa pobre oveja, a la cual Jesús se interesa inmensamente por salvarla de los peligros del mundo, del demonio y de la carne, trata cada día de llevarla a la santidad. La moneda perdida.
Narraba Jesús el caso de aquella mujer a la cual se le perdió una moneda de plata, lo que equivalía al mercado de un día para la familia, y ella se dedica a barrer la casa y a sacudir esteras y muebles hasta que logra encontrarla. Muy contenta invita a las vecinas a que la feliciten por la gran alegría que siente al haber recuperado la moneda perdida. Y Jesús, en ese hermoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en el cual narra estas parábolas, nos habla de que en el cielo, Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que estaba ya perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios. También Dios siente la alegría de encontrar lo que se ha perdido. Y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez en nuestra vida de pecado a la vida de gracia y santidad. Y el más interesado en que esto suceda es nuestro divino Salvador. Estoy a la puerta y llamo. En el libro del Apocalipsis dice Jesús: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta de su alma, entraré y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:21. Con esto demuestra nuestro Señor el gran deseo que Él tiene de vivir en nuestra alma, dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias. Y si viene con tan buena voluntad, ¿no nos concederá los favores que deseamos? El tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repasar de vez en cuando lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: dichosos serán los que confían en Dios. Y el Salmo 19 afirma: unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas defensivas. Nosotros en cambio confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros logramos permanecer en pie. Y el salmista añade después: Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente. Salmo 24. Los que confían en Dios no serán rechazados por Él. Salmo 33. Quien confía en Dios verá que Él actuará en su favor. Soy viejo y nunca he visto que alguien haya confiado en Dios y haya fracasado. Salmo 36. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión, no serán conmovidos ni derribados por los ataques ni las contrariedades. Salmo 124. Quien confía en Dios será bendecido, prosperará y será feliz. Proverbios 28. 77 veces dice la Sagrada Escritura que para quien pone su confianza en Dios vendrán bendiciones, felicidad, paz, progreso y bendición. Si lo dice 77 veces es que esto es demasiado importante para que se nos vaya a olvidar. Por eso el profeta exclamó: ¿sabes a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Jamás alguna persona ha confiado en Dios y ha sido abandonada por Él. Eclesiástico 2:11. El cuarto y último remedio para que logremos al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestras solas fuerzas y gran confianza en Dios, es que cuando nos proponemos hacer alguna obra buena o conseguir alguna virtud o cualidad, fijemos nuestra atención primero en la propia miseria, debilidad y luego en el enorme poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos, y así equilibraremos el temor que nos viene de nuestra incapacidad y de la inclinación hacia el mal, con la seguridad que nos inspira la ayuda poderosísima que el buen Dios nos quiere enviar, y nos determinaremos a obrar y combatir valientemente. Yo, más mis fuerzas y capacidades, igual, nada. Pero yo, mis fuerzas, mis capacidades, más la ayuda de Dios, igual, éxitos incontables. No es que nosotros mismos podamos nada, dice San Pablo, toda nuestra suficiencia viene de Dios. La autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso. La humilde confianza en nuestro Señor consigue éxitos formidables. Las tres fuerzas, con la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios,
Unidas a una constante oración seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Hagamos el ensayo y veremos efectos inesperados. Pero si no desconfiamos en nuestra miseria y no ponemos toda la confianza en la ayuda de Dios, y si descuidamos la oración, terminaremos en tristes derrotas espirituales. Cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Recordemos siempre lo que el Señor le dijo a una gran santa: no olvides que yo tengo poder y bondad para darte mucho más de lo que tú puedes atreverte a pedir o a desear. Es lo que San Pablo había enseñado ya hace tantos siglos. Efesios 3:20. Señor, dichosos los que confían en ti. Salmo 83. Capítulo 4. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y con confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios, pero es un error y un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado, pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud, y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios sino en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Diferencia: quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta no se desanima, ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores, pero su dolor y arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes. Llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y le perdonará, vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio que antes. Una causa engañosa: en esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Muchas veces quieren más librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona, que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios, y si buscan rápidamente al confesor no es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu. Por eso cierto confesor a una religiosa que le decía que había gritado esa tarde a su superiora, le dijo: por hoy no se confiese todavía. Aguarde a que pasen 3 días y cuando le haya pedido excusas a su superiora venga a pedir perdón por medio de su confesor. Así evita aquel sacerdote que esa alma buscará solo obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero hacer la paz y amistad con Dios y con la persona ofendida. Preguntas muy importantes, cada cual debe preguntarse de vez en cuando: ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado al buen Dios? ¿El haber hecho daño a los demás? ¿El haber afeado horriblemente mi alma que está siendo observada por Dios y sus ángeles? ¿El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad? ¿El haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta? ¿O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos? ¿O que mi apariencia de santidad quedó disminuida? Importante preguntarse esto muchas veces. Capítulo 5. El error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo con una cualidad o virtud.
Hay un error muy común que consiste en creer que es virtud, buena cualidad el desanimarse, desalentarse, dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo cuando se comete alguna falta. Pues en estos casos casi siempre sucede que la amargura que se siente por haber pecado no proviene mayormente del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios, sino que el orgullo ha quedado herido al constatarse la propia miseria y debilidad. La confianza que se tenía en las propias fuerzas y capacidades para resistir al mal, falló totalmente. Peligro propio de gente orgullosa. Ordinariamente las almas presuntuosas que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son, no les dan la debida importancia a los peligros que les van a llegar y a las tentaciones que les pueden venir, luego al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grandes son su miseria y su debilidad, se maravillan y se afanan por su caída como si se tratara de cosa nueva y rara, porque ven derrumbado por el suelo el ídolo del amor propio y de la falsa confianza en sí mismas en lo cual imprudentemente habían puesto su esperanza, y demostrando que son almas que más ponían la confianza en sus propias fuerzas que en la ayuda de Dios, se dejan llevar por la tristeza, el desánimo y hasta pueden llegar a la desesperación.